Bueno, como quizás leyeron en las redes, o en sus emails, o por WhatsApp, en el canal de la iglesia, hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado La Gran Caída y la Gracia que nos rescata. La idea es poder ver no solamente ver los efectos de la caída y la conclusión, ¿verdad? O de qué forma Adán y Eva cayeron de la gloria, la condición de ruina en que nos encontramos, sino que habiendo entendido mejor la gran caída y las consecuencias posteriores, nosotros podamos comprender mucho mejor la debilidad de la carne. Yo creo que muchos de nosotros tenemos más confianza de lo que el apóstol Pablo tuvo en su carne cuando decía que en su carne no había nada bueno. Yo creo que necesitamos también mayor agudeza para poder ver, entender cómo operan las tentaciones, las que vienen de adentro de nosotros mismos debido a nuestras concupiscencias, aquellas que vienen de parte del mundo, aquellas que vienen de parte de las fuerzas de las tinieblas. Creo que necesitamos mejorar también nuestro sentido de alerta. El Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de que se lo llevaran prisionero: velad y orad para que no entren en tentación. Y yo creo que muchas veces el Hijo de Dios no hace ni una cosa ni la otra. La idea es también que nosotros podamos sopesar mejor la magnitud de las consecuencias que se extienden a veces por generaciones, y que al final de todo este proceso nosotros podamos terminar glorificando la gracia de nuestro Dios, que continuamente va detrás de nosotros para rescatarnos. De hecho, cuando tú lees la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, dice que nosotros fuimos predestinados para la alabanza, escucha, de la gloria, de la gracia que nos fue impartida en el amado. Tú fuiste predestinado para que a la hora de ser rescatado, tu vida rescatada y luego glorificada pueda terminar siendo una evidencia de lo increíble, lo infinita, lo gloriosa que es esa gracia que Dios nos dio en el amado, que es nosotros, que es Cristo Jesús. Dios ha dejado un registro detallado de errores, consecuencias, tropiezos, caídas que el pueblo de Dios tuvo en el pasado, y ha querido dejar eso para nuestra enseñanza. Yo quiero leerte un par de textos simplemente para que puedas entender mejor por qué queremos recorrer este terreno que comenzamos a recorrer en el día de hoy y por los próximos varios meses. Escucha la carta de Pablo a los Romanos, que terminamos apenas un par de semanas atrás, en el capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que aquí está, todo, absolutamente todo, se dejó plasmado para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pero si eso no fuera suficiente, el apóstol Pablo escribió otra carta más temprano a la iglesia de los Corintios, y en la primera carta, capítulo 10, versículos 6 al 11, escucha algo similar. Estas cosas, cuáles, las que están aquí, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000 personas en un solo día como fruto de fornicación. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Todo eso para concluir en el versículo 11, que dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. De manera que cuando atravesemos estos diferentes pasajes, mayormente del Antiguo Testamento, nosotros podamos ver las enseñanzas que Dios dejó plasmadas allí, para que nosotros, los que vivimos
bajo el nuevo pacto, podamos vivir una vida de mayor obediencia y de mayor gloria a nuestro Dios. Nosotros vamos a ver de qué forma Dios vio las acciones de los hombres, juzgó las acciones de los hombres, de manera que nosotros no tengamos que cometer los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias. El título de la serie es La gran caída y la gracia que nos rescata, porque esta es la gran realidad. Hubo una gran caída inicial, en medio de la cual nosotros todavía nos encontramos. Si tú no me crees, recuerda que nosotros hablamos de que somos personas caídas, y si somos personas caídas porque todavía no hemos salido del hoyo en que caímos, aunque estamos saliendo por medio de su redención. Miles de años después, generaciones van, generaciones vienen, y todavía estamos ahí sufriendo las consecuencias. Pero hay una gracia que generaciones van, generaciones vienen, que no ha podido ser agotada, de ese Dios que ha ido tras el hombre para rescatarlo de su gran caída. Yo creo que al final de este texto de hoy podremos repetir algunas de las palabras que leemos ya al final de la revelación bíblica, pero llegaremos ahí en su momento. La gran caída y la gracia que nos rescata. Pero el primer mensaje simplemente es llamado una caída estrepitosa. Es una caída relatada en el capítulo 3 del libro de Génesis, pero es imposible, no difícil, es imposible llegar al capítulo 3 sin revisar algunas cosas del capítulo 1 y del capítulo 2 del Génesis. De nuevo, el título es una caída estrepitosa, y el diccionario de la Real Academia nos da como sinónimo de estrepitoso, escandaloso, y ciertamente escandalosa fue la caída de esta primera pareja. Este capítulo 3, en el que nos vamos a concentrar mayormente, es un capítulo clave. Describe el primer cuestionamiento a la palabra de Dios. Hasta ese momento Dios habló, las aguas se retiraron, se pararon donde debían parar, los árboles se plantaron donde debían, el sol salió del tamaño que Dios quiso, se paró donde necesitaba detenerse, la luna salió, se detuvo donde necesitaba estar. Cada cosa respondió a los mandatos de Dios, pero en el Génesis 3 hay un cuestionamiento a la palabra de Dios por primera vez. Nosotros vemos la primera tentación, el primer engaño, el primer pecado, la primera rebelión. De hecho, aquí es que está el origen de toda la maldad que ha ocurrido a lo largo de los siglos. No importa si es pequeña o grande. Aquí tú encuentras el origen de cada mentira que tú y yo hemos pronunciado alguna vez, de cada ira, de cada asesinato, de cada fornicación, de cada infidelidad, de cada divorcio, de cada guerra o de cualquier otra cosa que no refleje la santidad de Dios. Hasta este momento todo reflejaba su carácter. Hasta que llegó el momento cuando la palabra de Dios fue cuestionada. Escucha cómo A.W. Pink se refiere a este capítulo 3 en términos de lo central que es al resto de las Escrituras. El tercer capítulo de Génesis es uno de los más importantes en toda la palabra de Dios. Yo creo que es el más importante, porque sin este capítulo yo no puedo entender nada de lo que sigue, absolutamente nada, ni siquiera de mi condición actual hoy. Lo dicho de todo el Génesis, dice Pink, es particularmente cierto acerca de este capítulo. Es el semillero de toda la Biblia. Aquí están los fundamentos sobre los que descansan muchas de las doctrinas cardinales de nuestra fe. Aquí comienza el gran drama que está siendo llevado a cabo en el escenario de la historia humana, que 6,000 años después aún no ha sido completado. Aquí encontramos la explicación divina de la condición caída del presente y de la ruina de nuestra raza. La explicación divina a la ruina de nuestra raza. Aquí aprendemos sobre las artimañas sutiles de nuestro enemigo, el diablo. Aquí vemos la gran impotencia del hombre para caminar por el camino de la justicia sin la gracia divina. Es la gracia que nos rescata. Aquí descubrimos los efectos espirituales del pecado en un hombre que trata de huir de Dios. Aquí descubrimos la actitud de Dios hacia el pecado, hacia el pecador culpable. Aquí marcamos la tendencia universal
de la naturaleza humana a cubrir su propia vergüenza moral mediante un recurso creado por su propia mano, refiriéndose a las hojas de higueras con las cuales ellos hicieron delantables y trataron de cubrir su vergüenza. Aquí se nos enseña acerca de la provisión misericordiosa que Dios ha hecho para satisfacer nuestra gran necesidad. Y finalmente, aquí aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios sino a través de un mediador. Wow, es un capítulo pesado. Pero antes de llegar ahí, tenemos que recordar algunas cosas. Capítulo 1, versículo 26 al 28, recuerda lo que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya Dios los creó, varón y hembra los creó, dos sexos, dos géneros, no hay uno más, no hay nada intermedio, no hay transgenerismo aquí. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Tienen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estas instrucciones le fueron dadas a ambos para dominar la tierra, ejercer dominio de una manera complementaria en la medida en que uno apoyaba al otro. Fructifiquen, llenen la tierra de mi imagen. Ustedes fueron hechos imagen de Dios, multiplíquense y llenen la tierra de mi imagen. Cuando llegamos al capítulo 2, nosotros comenzamos a entender algunos detalles que fueron omitidos o resumidos en el texto inicial. Versículo 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo. Sopló en él su aliento de vida. El hombre tiene dos partes, no tiene tres. La parte material y el aliento de vida, que es su espíritu o su alma, que es la misma cosa. Y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Próximo versículo, versículo 9. En medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15 al 17, más abajo. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eva no está aquí todavía, Eva no ha sido formada. El huerto fue creado, Adán es colocado, Dios le dice a Adán, esto es para que tú lo cultives, para que tú lo cuides. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, al hombre. Eva no ha sido creada. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un versículo más adelante, en el 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Claro, Adán no tenía a Eva todavía. Él dice, le voy a hacer una ayuda idónea, versículos 21 y 22. Hace dormir a Adán, que en un profundo sueño, toma una costilla, de esa costilla formó a Eva y se la trae a Adán, se la presenta a Adán. Dios es quien introduce a Eva a Adán, su nueva compañera. Y el hombre, Adán, dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Algunos estudiosos del hebreo es como que la expresión es más como, wow. Claro, Adán estaba cansado de ver animales. 4 patas, 2 alas, aletas en el mar, en los ríos. Una igual que yo, probablemente hermosa. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Adán le puso el nombre mujer a Eva. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Wow. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios. Igualdad de dignidad, de la misma esencia. Reflejaban lo que Dios era. Dios planta el huerto, le encarga a Adán su cuidado, crea a Adán del polvo de la tierra y luego le encarga su cuidado. Adán recibe las instrucciones de cuidar el huerto, las instrucciones de
los límites de su libertad, y luego entonces Dios trae a Adán a su compañera. En el huerto, tú tienes que imaginarte esto, porque esto no es cualquier valle, por grande o hermoso o frondoso que sea el valle. Este es un huerto que Dios hizo de manera especial en un momento en que la creación no había caído. De manera que todas las necesidades físicas, toda la provisión necesaria estaba disponible en este huerto y en abundancia. No había insatisfacción física posible para esta pareja. Esta pareja tenía una conexión íntima con Dios como ningún ser humano ha tenido hasta el día de hoy, fuera de la persona de Cristo cuando se encarnó. No había nada entre ellos y Dios. Su necesidad espiritual de estar satisfechos en Dios estaba cumplida, estaba realizada. Y sus necesidades reales, emocionales, humanas, subraya eso, humanas, de conexión, de intimidad, de disfrute, de placer, estaban completamente satisfechas porque el hombre fue creado perfectamente para la mujer perfecta y la mujer fue creada perfectamente para el hombre perfecto. No había nada entre ellos, simplemente toda una creación a su disposición, en medio de la cual ellos podían disfrutar de la presencia de su Dios y la presencia del uno y del otro. Dale rienda suelta a tu imaginación lo que todo eso podía implicar. Y en medio de eso estaban desnudos. Su desnudez no simplemente era un símbolo físico, era una evidencia o un testigo de que entre ellos y Dios no había nada, ni siquiera nada que lo cubriera. Era al mismo tiempo otra evidencia de que entre Adán y Eva tampoco había nada, no había ninguna separación. Ningún ser humano ha disfrutado ni esa intimidad con Dios, ni esa intimidad, ninguna pareja ha disfrutado de esta intimidad mutua y de la complacencia entre uno y el otro. Y Dios revisó al final de su creación, la examinó y se la encontró buena en gran manera. Eso tenía que incluir a Adán y Eva. Los vio su creación, todo lo que podía suplir, y dijo, wow. Es como, permíteme usar un lenguaje antropomórfico en forma de hombre. Es como si Dios hubiese impresionado y hubiese dicho, wow, la verdad que mi creación quedó bien. Es buena en gran manera. En medio de eso, había alguien que no estaba contento. La misma persona que cuando vio a Job, un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, intachable, tampoco estuvo contento de que él viviera una conexión con Dios como la que él estaba viviendo, y fue tras él. Esa persona estuvo representada por una serpiente. Yo quiero que tú y yo leamos ahora el versículo 1 al 7, que es mi texto para el día de hoy, y tuve que tomarme tiempo para introducir la serie, pero este es el texto y luego la segunda parte la próxima semana. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron, o conocieron más bien, que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Wow!
Tú notaste que la tentación vino a través de la serpiente, pero la serpiente no era el problema. La serpiente fue simplemente el instrumento operativo a través del cual llegó la serpiente. Para Adán y Eva, la serpiente era uno más de los animales del campo, algo inofensivo, algo que no podía ser amenazante para ellos, porque de hecho ellos tenían jerarquía sobre todos los animales del campo. Y así viene la tentación, a través de algo que yo considero inofensivo o de alguien que también considero inofensivo, que forma parte de nuestro hábitat, que puede ser tu iglesia misma. Como cuando Pedro fue usado por Satanás para tentar a Cristo, para que no continuara hasta Jerusalén. Y Pedro trata de pararlo, y Cristo reconoce: Pedro, tú estás siendo usado por el enemigo. Y no le habla a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. A alguien inocente como Pedro, que era por debajo de Jesús, que estaba por debajo de Jesús, uno de sus discípulos, sobre quien Jesús tenía señorío, Satanás se aprovechó y lo usó. Pedro formaba parte del hábitat de Jesús. Así es. La serpiente, otra vez, solamente fue el instrumento operativo. La serpiente no podía pensar por sí misma. La serpiente no podía hablar por sí misma. La serpiente tampoco podría tender esta trama tan extraordinaria. Y encima de eso, Adán y Eva eran sus superiores. Nosotros sabemos quién la serpiente es o representaba, porque Apocalipsis 12:9 nos dice que esa serpiente antigua no es otra que el mismo Satanás o el diablo. Ahora recuerda, o tú recuerdas en la historia bíblica algún otro animal que haya hablado. La burra de Balaam, ¿verdad? Cierto. Pero la burra de Balaam fue solamente, ¿qué cosa? El instrumento operativo. Porque la burra de Balaam estaba reprendiendo a Balaam por la manera como se estaba comportando. Tú no crees que eso vino de una burra. Detrás de la burra estaba ¿quién? La mano de Dios y la palabra de Dios. Exactamente con la serpiente. Detrás de la serpiente estaba la astucia de Satanás. Y ella fue usada simplemente como instrumento de tentación. Algo inofensivo, algo que no amenazaba a nadie. Así llega tu tentación y así llega mi tentación. Ahora nota que la serpiente no se aproximó a Adán. El texto no nos dice por qué, pero pudiéramos especular, una especulación santa, de razones posibles. Bueno, quizás la serpiente razonó: bueno, Dios le dio la orden a Adán se la comunicó a su esposa, quizás su esposa sea más vulnerable cuando ella comience a pensar qué fue lo que Adán dijo que Dios dijo. Quizás. O quizás la serpiente pensó: bueno, de todo lo que existe en la creación, la persona que más puede influir en Adán es su esposa, como es en el caso de nuestros matrimonios. Déjame comenzar por ahí. O quizás tiene que ver con algo que más adelante Pedro revela y nos dice que la mujer es un vaso más frágil. Quizás tenía que ver con eso o con todas las anteriores. Pero la astucia de Satanás comienza con que él no trae una oratoria prefabricada, un lenguaje como que pudiera envolver en fantasía a esta primera mujer, a Eva, sino que comienza con una simple, inofensiva pregunta. ¿Con qué Dios les ha dicho? Yo me imagino, ¿verdad? Si yo pudiera personificar a la serpiente o a Satanás como: Eva, dime una cosa, con que Dios le dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del campo. Probablemente le bajó el tono, el volumen, probablemente se le hizo la pregunta como: yo quisiera realmente saber, sin ningún interés, Eva, simplemente saber. Hermano, nosotros necesitamos discernimiento espiritual para saber cuáles conversaciones escuchar, cuáles rechazar, cuáles pasar por alto y a cuáles hacerme de oído sordo.
Cuando Satanás fue donde Cristo, el segundo Adán, en el desierto, a confrontarlo, él quiso involucrar a Cristo 3 veces en conversación. Cristo rehusó. Cristo no hablaba con pasajeros, como decimos nosotros. Y cuando Satanás comenzó la primera vez, Cristo se limitó a decirle, escrito está, y le citó la palabra. La segunda vez, Cristo recurrió a lo mismo, escrito está, y le citó la palabra. La tercera vez le dijo, escrito está, y le citó la palabra. Hermanos, con el mal no se negocia, no se conversa, el mal se rechaza. Punto, se terminó. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Satanás introdujo la pregunta con astucia. Él sabía que había una prohibición. Él sabía que la prohibición tenía que ver con comer. Él lo único que hizo fue tomar el vocabulario que él conocía y le cambió una sola palabra. Lo mismo que hizo con Cristo en el desierto cuando le citó uno de los salmos y le cambió una palabra. Y esa palabra fue, en este caso, ningún, con que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. Este es el primer cuestionamiento y desafío a la palabra de Dios. Porque Dios no dijo eso. Y hay un cuestionamiento. Y segundo, es un desafío a la veracidad de lo que Dios había dicho. Y Eva perdió terreno cuando continuó la conversación. Porque yo me imagino, como ocurre con nosotros, me hacen una pregunta. A veces yo he estado en tiempo de pregunta y respuesta y antes de comenzar a responder me tomo 1 segundo, 2, 3, como para pensar, porque tengo una serie de cosas en mi mente. Me imagino a Eva quizá pensando, ¿qué fue exactamente lo que me preguntó? Estoy tratando de recordar lo que Adán me dijo, que Dios le dijo. O quizás estaba tratando de pensar cuál sería la mejor forma de responderle. Y entonces la mujer le dice, versículo 2, mira, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. No solamente Satanás distorsionó la palabra de Dios, ahora Eva distorsionó la palabra de Dios. Satanás dice que si Dios dijo que de ningún árbol, eso no estaba, en ese ninguno estaba. Y ahora Eva dice que Dios dijo que no podían comer ni tocar el árbol. Dios no dijo que no podían tocar el árbol. Tú acabas de agregarle cosa a Eva a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tú acabas de decir, Eva, que Dios dijo que no podían comer para que no mueran. Dios no dijo que fuera simplemente para que no mueran. El día que comas ciertamente morirás. Ahora Eva le ha quitado a la palabra de Dios. Oh, wow. Bueno, sí, las cosas no son tan simples como parece. Ciertamente morirán el día que comas. Hermanos, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos conocer la palabra de Dios correctamente. No es por accidente que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en 2:15, procura presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Precisión, ortotomeo, cortar derecho, no te decía ni para la derecha ni para la izquierda. Eso no es un accidente. Esa es la razón por la que Cristo dice que mis palabras no pasarán, ni una iota, ni un punto sobre una i va a dejar de cumplirse. ¿Por qué? Porque así de precisa es mi palabra. Nosotros necesitamos recordar la advertencia del libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Escucha, con relación al manejo de la palabra. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Toda palabra no está sujeta a cuestionamiento. No es que tú opinas. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Escucha ahora. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Ahora, no agregues nada a sus palabras. ¿Por qué? Porque Él podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Y si tú piensas que eso fue simplemente en Proverbios o algo que pasó en el jardín del Edén, antes de Dios cerrar su revelación en el libro de Apocalipsis, Dios dice, si alguien le quita o le añade
a la profecía de este libro, Él añadirá las plagas que están aquí mencionadas en este mismo libro. Dios está preocupado con la integridad de su palabra. Hermanos, toda la semana yo lucho con entender lo mejor posible qué fue lo que Dios verdaderamente dijo. Para mí es algo pesado. Dios sabe que yo no quiero decir absolutamente nada que Él no haya dicho o que yo fuera a distorsionarlo. Puede pasar, pero no por falta de esfuerzo o de intenciones. No, yo no quiero. Esto es terreno santo y esto es lo que Eva ha transgredido. El problema cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, te voy a decir qué es lo que ocurre. Que como no la entiendes, quizás no has querido entenderla, quizás no has querido indagar sus implicaciones. Nosotros, con un medio entendimiento, comenzamos a buscar lo que en los contratos legales, yo no soy abogado, pero sé alguna palabrita aquí, otra allí, muy poco, casi nada, pero sé lo que son cláusulas de exclusión. Y las cláusulas de exclusión están ahí en los contratos para que, si esto se da o no se da, los firmantes no queden cargados o sean encontrados culpables de incumplimiento de algún tipo. Y así hacemos con la palabra de Dios. Y comenzamos a pensar, ¿verdad? Tú encuentras un texto de la palabra que es fácil de ilustrar, lo hemos hecho otras veces. Mira, no te unas en yugo desigual. Sí, pastor, pero mire, ¿qué él está buscando de Dios? O sea, yo estoy en una cláusula de exclusión ahora. Yo puedo seguir en yugo desigual porque está buscando de Dios. Hermano, hermana, el texto no dice no te unas en yugo desigual a menos que el otro esté buscando de Dios. Eso no está, eso se lo está agregando tú. Pero así lo hacemos con un montón de cosas donde yo considero que en mi caso eso no aplica. Lo que pasa es que usted no entiende. Y se nos olvida algo que he estado diciendo desde la carta a los romanos: en el reino de Dios, el que la hace, la paga. Pero Cristo no puede perdonarme. Sí, claro, de las consecuencias eternas. Las consecuencias temporales hay que pagarlas. Están en la palabra, de principio a fin. Escucha lo que la serpiente dijo a la mujer. La serpiente ha hablado una vez. La serpiente va a hablar una segunda vez y no más, y ya fue suficiente para la ruina en la que tú y yo nos encontramos. 2 veces habló. Versículo 4, versículo 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. La palabra que Eva dejó fuera, Dios dijo que ciertamente moriremos. Satanás la recoge y se la agrega a su frase, con lo cual la acerca como algo que Eva quizás había oído. No, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! Satanás toma la palabra que Eva dejó fuera y la usa y comienza a cuestionar el carácter benevolente de nuestro Dios. Tú sabes que, mira cuál es el problema. El Dios creador no es tan bueno, benevolente, proveedor como tú piensas. Es que ese Dios no solamente que no es tan benevolente, Él solo quiere que Él disfrute de lo que Él tiene y de cómo Él es. De hecho, es egocéntrico y es envidioso. No quiere que nadie más disfrute de su divinidad. Oh, wow. No lo había pensado. La tentación ahora se vuelve atractiva. Porque tan pronto yo le doy rienda suelta a mi imaginación, abre una serie de posibilidades poco usuales para mí y nos lleva a creer en la posibilidad de disfrutar, adquirir, experimentar cosas que yo antes no conocía. El problema es que una vez tú le das rienda suelta a tu imaginación, escucha lo que va a ocurrir. Imagínate que la conciencia está representada por el centro de mi tórax. Ahí está mi mano. Veo la tentación, le doy rienda suelta a la imaginación y ahora la imaginación va
La tentación va a bypassear, va a pasar por alto mi conciencia y ya mi conciencia no la filtra para saber si es bueno o es malo. Wow. Hermanos, lo que ocurrió con Eva cuando permitió que el carácter de Dios fuera cuestionado de esa manera, no es que Dios sabe que si tú comes, tú vas a ser como Él, y Él no quiere eso. Eso es lo que ocurre cuando el creyente no conoce el carácter de Dios. Se oye de otra manera, pero representa lo mismo, porque yo lo he oído de múltiples formas. Pastor, no es que mire, no es justo, yo encuentro que es injusto de parte de Dios, perdóneme pastor, porque yo sé que Dios es justo, pero yo creo que es injusto que yo esté en esta condición o pase por esta condición cuando Él bendice a otros hijos de Dios y yo me he dedicado a la obra de Él. Hay un cuestionamiento sobre el carácter de Dios. Yo no tengo la respuesta a lo que tú me estás diciendo. Lo que yo sé que injusto no es, porque quien me tiene en su providencia donde yo estoy es el carácter bondadoso de Dios. Injusto no es. Ahora, que inexplicable, está bien, ahí está bien. Otra vez pensamos, ¿sabes qué? Dios no es tan santo. Yo sé que no lo debo hacer. Pero Dios en su gracia, Él me puede perdonar. Porque tampoco es una cosa del otro mundo que yo voy a hacer. Eso es como los pecados respetables que nosotros tenemos. Bueno, lo oí al final del servicio de alguien que me estaba hablando, de otra persona que está diciendo, pero todos pecamos, como que todos pecamos, por todos estamos bien. Hello. O las famosas mentiras piadosas, mentiras blancas, dice en inglés. Mentiras piadosas. Pero es una contradicción en términos. Porque cada mentira, por pequeña que sea, está asociada a un padre de mentira que se llama Satanás. ¿Piadosas asociado al Dios benevolente? No, se está tratando de santificar lo que no es santificable. Otra vez pensamos, mira, una sola mordida. Pero después que le doy una mordida, quiero la fruta entera. Y si fuera una banana, quiero el ramillete entero. Y luego el árbol entero. O es una sola semana, un solo mes, un solo año. Porque la tentación es escalonada y eventualmente me lleva al pecado. El problema del pecado, yo no sé si tú lo has notado en tu vida, pero si tú analizas tu vida, es como es, en la tuya y en la mía. El pecado es esclavizante, solamente puedes pensar en eso, y en eso, y en eso. Pero no solamente es esclavizante de tu mente, es esclavizante de tus emociones. Tú sientes esto, sientes el deseo, vuelve y te hace falta, vuelve y lo quiere. Tu corazón ha sido esclavizado a estas pasiones. Y eventualmente es esclavizante de tu voluntad, porque una vez el pecado ha capturado tu mente, ha capturado tus emociones, ahora va a dominar tu voluntad. ¿Por qué? Porque ha reducido el dominio propio a un mínimo, de manera que el dominio propio va a ceder a las pasiones de la carne. La propuesta de Satanás, muy astuta, es como sencilla. Satanás sabe, yo no tengo que hablar mucho, porque yo conozco los seres humanos, yo conozco las criaturas, porque él mismo era una. Yo sé cómo somos. Él habló 2 veces y aquí estamos, hasta el día de hoy, sufriendo las consecuencias de sus 2 intervenciones en el jardín del Edén. Eva, cuando tú comas de esto, tú vas a ser como Dios y tú vas a conocer lo que es el bien y el mal. Eva y Adán, que estaba a su lado, ellos nunca habían conocido lo que era el mal. Pero el hecho de tener una nueva experiencia despertó la curiosidad. ¿Qué sería llegar a ser como Dios? No puede ser que la fruta verdaderamente sea tan mala que nosotros tengamos que sufrir por una mordida. Satanás siempre tiene tentaciones que representan atajos.
Él fue donde Cristo en el desierto y le dice, mira, yo te ofrezco todos los reinos de este mundo si te postras a mis pies porque a mí me han sido dados. Cristo no niega que a él le habían sido dados porque esa es la realidad. De hecho, primera de Juan nos dice, capítulo 2, que el mundo entero yace bajo el poder del enemigo, todavía hoy. De alguna manera Dios en su soberanía ha permitido que Satanás ejerza poder sobre este mundo y Cristo simplemente le dice, escrito está. Toma este atajo, te puede evitar la cruz. No, yo voy a ser el gobernador sobre todos los reinos de este mundo, como en efecto lo es. Después de la crucifixión, resurrección, ascensión y sesión, que tiene que ver cuando Él se sentó a la diestra y ahora Él tiene todos los reinos de este mundo. Yo creo que de alguna manera Satanás fue y convenció a Sara, la de Abraham, de que, ¿sabes qué? Sara, ya ustedes están viejos, Dios le hizo una promesa de que iban a tener un descendiente, por ese hijo de la promesa, él no va a venir, así que dale a tu siervo, Abraham, dale a Agar, que tengan un hijo y que él entonces sea tu heredero. Abraham, igual que Adán, ¿qué hizo? Permaneció en silencio. Y en vez de liderar, se dejó liderar. Y en vez de creerle a Dios, le creyó a la criatura, a su esposo. Y tuvo este hijo Ismael. Y miles de años después estamos pagando las consecuencias en el Medio Oriente todavía. En el reino de Dios, el que la hace, la paga. Wow. Hermanos, yo necesito saber que nosotros no estamos capacitados para manejar la tentación. De ahí la recomendación de Pablo a Timoteo, huye de la tentación. Porque la tentación llega a convencernos. Y la tentación frecuentemente llega de una manera muy sutil. Escucha lo que Alan Rose dice, es uno de los eruditos del libro del Génesis. Él dice que una vez Adán presentó esta tentación a Eva y ella compró la idea. Él dice, el trabajo del tentador había terminado. Él había removido la barrera para no comer. Eva ya no estaba convencida de que Dios los castigaría si comían. Y Satanás ya los tenía a punto de pecar con sus racionalizaciones. Eva pensó que Dios estaba impidiendo que ellos llegaran a experimentar la divinidad. Ahora, la atracción por la fruta prohibida fue suficiente para llevarlos a pecar. Llevarlos a pecar. Tenemos que detenernos ahí. Porque esa palabra no ha aparecido en la historia redentora. Entonces, pero ya se reveló su definición. La palabra pecado no ha aparecido, pero ya yo tengo la definición. ¿Por qué? Porque esta desobediencia de Adán y Eva revela lo siguiente. Entonces yo lo voy a usar como definición. El pecado es incredulidad hacia lo que Dios ha revelado, número uno. Eso es el pecado. Tú sabes lo que Dios ha revelado, pero lo haces como quieras. Número dos, es falta de confianza en el carácter benevolente de Dios que te ha dado lo que tú necesitas para vivir la vida que Él te ha dado por los años que Él te ha dado y tienes en Él la suficiencia para hacerlo, pero tú entiendes que tienes que resolver tu vida a tu manera para sentirte satisfecho. Es falta de confianza en el carácter benevolente de Dios. Y escúchame, cada vez que digo tú me puedes incluir ahí porque esa es la raza humana. El pecado es un rechazo a la santidad de Dios. Es una declaración de independencia o de autonomía de parte de la criatura con relación al Creador. Adán y Eva tenían que entender que ellos tenían libertad absoluta, pero no autonomía. Nadie tiene autonomía en el reino de Dios, excepto Dios. Y todo lo anterior convierte al pecado en una rebelión. Esa es la definición del pecado. Y no ha aparecido todavía en la revelación bíblica. Ahora escucha, ya Eva está salivando por la fruta. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, ella vio, para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Ella está maquinando, tomó de su fruto y comió, tomó y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él
comió. Wow. Quizá el árbol estaba ahí y Eva había pasado por ahí muchas veces, pero no le había hecho caso porque sabía que había una prohibición y no le había dado, no se había parado a pensar en el árbol. Pero de repente vio la fruta y yo no sé qué colores tenía, qué forma tenía, pero le fue agradable a los ojos. Yo no creo que era un molondrón, no creo que era un coliflor, no creo que era nada similar. Tiene que haber sido una fruta de muchos colores, brillantes, hermosa. Wow. Le pareció agradable a los ojos, pero tú sabes que a veces yo veo una fruta que me gusta como un mango y yo casi lo puedo saborear. Y de esa misma manera, quizá ella comenzó a pensar cuál sería el sabor de esta fruta. Recuerda que la tentación entra por nuestros sentidos. Tú ves, tú oyes. Y eso es verdad para hombres y mujeres, pero ha sido descrito que los hombres somos estimulados por los ojos. De manera que, Adán, ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que pones delante de ti. Ten cuidado con lo que sueñas después de haber visto. Aunque eso es válido para ambos sexos. Y las mujeres son estimuladas por el oído. De manera que, Eva, cuida lo que oyes. Cuida las conversaciones. Cuida el tono en que las cosas se te dicen y cómo se te dicen. De manera que puedas estar alerta y velad y orar para no caer en tentación. Satanás le ofrece placer a través de la tentación, pero le oculta las consecuencias. Satanás había estado en los cielos, había disfrutado las bendiciones de Dios, había pecado contra Dios, se había rebelado contra Dios y estaba bajo consecuencias. Él sabe cuáles son las consecuencias, pero se las ocultó. Él quiere unas consecuencias repartidas ahora. Y Eva pensó, la fruta de alguna manera, si me va a permitir tener conocimiento del bien y el mal, entonces me pareció bueno para alcanzar sabiduría. Eva prefirió la sabiduría ofrecida por la criatura más que la sabiduría ofrecida por el Creador. Inconcebible. Pero eso es como somos. Rechazó la sabiduría del Creador para tomar la sabiduría de un animal, porque el animal era el principio operativo que estaba bajo su dominio. Hermanos, no permita que Satanás ponga un solo pie en la puerta de tu corazón. Cuando terreno santo se pierde, tus emociones comienzan a controlar tu mente. Y nosotros actuamos como pensamos. Si yo veo cómo tú vives, yo sé cómo tú piensas, sin lugar a dudas. El problema es que tú puedes luchar con algo, pero si termina vencido, por un tiempo serás esclavo de lo que te venció. Y eso está en la palabra, escucha, 2 Pedro 2:19. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Yo no estoy diciendo que si luchaste con un pecado, que ya permanentemente tendrás que ser esclavo de ese pecado. No. Pero tú no vas a salir de ese pecado de un día para otro. No. Ya tú fuiste hecho esclavo del pecado y tendrás que luchar para liberarte de la esclavitud del pecado. Y nosotros somos los mejores ejemplos, porque aún redimidos todavía estamos luchando, no de la esclavitud, porque ya me la quitaron, pero sí del poder del pecado sobre mi vida. Entonces Eva tomó y comió. Nota los dos verbos, tomó y comió. Yo menciono eso porque otro de los eruditos del libro del Génesis, Derek Kidner, hace la correlación que esos son los mismos dos verbos que Cristo usa cuando va a instituir la Santa Cena, apuntando a través de lo cual nosotros íbamos a recibir salvación, que era su crucifixión. Cristo se sentó a la mesa, mientras comían tomó pan, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, toman y coman. Eva dijo, el texto dice, Eva tomó y comió.
Jesús dice, tomen y comen. Kidner le llama los dos verbos de salvación. Con una simple acción, Eva hundió la raza humana. Adán también. Por todas las generaciones hasta el día de hoy. Lo que nos recuerda que pecar es fácil. Tú lo sabes, yo también. Deshacernos de las consecuencias es complejo, doloroso y de larga duración. Complejo, doloroso y de larga duración. Notaste que Eva fue engañada. Eso no lo excusa, pero ella fue engañada, fue seducida por la serpiente. Adán no. Adán pecó pasivamente en su silencio, cuando él no lideró. Adán pudo haberle dicho, Eva, recuerda que yo te dije, que Dios me dijo, que de ese árbol no podíamos comer, pero no lo dijo. Adán debió haber liderado la conversación, pero no lo hizo. De manera que la idea de que su esposa le estuviera dando de comer a Adán entusiasmó a Adán y pensó, al final, yo no soy tan culpable porque esta es la mujer que Dios me dio. Bueno, ella era la mujer que Dios le había dado, ya había comenzado a cambiar. Hermanos, yo no sé si tú has notado, en el universo hay una sola voluntad, no hay dos, una sola. Adán, anterior a Adán, Satanás, cuando era Lucifer, quiso que hubieran dos. Lo expulsaron de la presencia de Dios. Y ahora Eva, apoyada por Adán, quisieron ejercer una segunda voluntad y sufrieron las consecuencias. No es por accidente que cuando Cristo nos enseña a orar o les enseña a los discípulos a orar, que es lo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, una sola. Y luego cuando Cristo va al Getsemaní, dice, Padre, yo estoy aquí para hacer una sola voluntad, que es la tuya. Si es posible que esta copa pase de mí, déjala que pase, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Los árboles, las aves, los peces, las aves en el cielo, los peces en el mar y en los ríos, todos están contentos haciendo lo que Dios ha dispuesto que ellos hagan, viviendo completamente satisfechos, en completa libertad, no autonomía, excepto el hombre que insiste en hacer su voluntad. Por eso es que cada pecado tuyo o mío no es más que un grito de independencia de la criatura con respecto al Creador. Cada pecado es un grito de independencia de la criatura con respecto al Creador. De nuevo, Eva fue engañada, seducida. Eva, cuida lo que oyes, cuida lo que ves. Las emociones nunca han sido confiables, no lo fueron en el jardín del Edén, no lo serán hoy. Lamentablemente, el silencio de Adán y su pasividad nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy en la raza humana varonil. Pero no podemos continuar de esa manera. ¿Hasta dónde Adán es responsable de la condición de ruina en que quedó la creación? ¿Tú sabes hasta dónde? 100%. Si tú no me lo crees, créele a la palabra de Dios porque te lo voy a leer 3 veces. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿fue por Eva? No. Por medio de un hombre. Entró a Adán y Eva, entró por Eva. Al mundo como consecuencia entró por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Adán, tú eres el culpable, tú eres representante de la raza, tú eres el representante federal de la raza. Romanos 5:17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, ese Cristo, el segundo Adán,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la injusticia. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y si eso no fuera suficiente, 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 te dice exactamente lo mismo. Por la desobediencia de Adán, la creación entera fue arruinada y gime con dolores de parto hasta el día de hoy. No somos nosotros los únicos que gemimos, los animales gimen, la creación entera gime, dice Pablo, con dolores de parto hasta el día de hoy. Entonces Eva tomó, comió, le dio a su esposo, versículo 7 y final, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, wow. Estamos aquí, Adán y Eva, estamos desnudos, no nos molesta. Eva come, Adán come. Wow. A taparnos la desnudez. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que la desnudez no era simplemente un símbolo físico de que estaban cubriendo ciertas partes sensibles del cuerpo o que podían tenerla descubierto inicialmente, sino que representaba algo más. Es que no había pecado en ellos, es que no había mancha en ellos, es que no había nada que los separara de Dios, ni había nada que los separara del uno del otro, no había maldad en ellos. Por tanto, al igual que los animales rondan sin ropa en su desnudez, ellos también así estaban, pero tan pronto descubrieron que había algo que no estaba bien en ellos, se tomaron hojas de higuera, se hicieron delantales y se cubrieron, porque ya el hombre no era ni inocente ni bondadoso, ni lo sería hacia su esposa, como pronto vamos a ver en el próximo mensaje, ni ella eventualmente lo sería hacia él. Lo que Adán y Eva hicieron fue exactamente lo que los profetas de Israel le dijeron al pueblo de Israel que hicieron todo el tiempo con Dios. Esta es la denuncia resumida de todos los profetas de Israel. Ustedes se han desviado, ustedes han errado, han sido infieles, han abandonado a Dios, han roto el pacto, lo han abandonado por otros dioses, le han dado la espalda. Eso hicieron Adán y Eva. Ellos rompieron un pacto. Ellos dieron la espalda al Creador por darle el frente a la criatura. Ellos le creyeron a la criatura en vez del Creador. Ellos lo abandonaron y crearon un ídolo, que fue aquello que ellos llegaron a creer. Hermanos, a la hora de pensar en con qué me quedo de todo esto, aparte de la historia y todo lo demás que hemos ilustrado, déjame mencionarte varias pinceladas a manera de aplicación y resumen final. Número 1, recuerda, la tentación revela tu carácter, porque nosotros solamente somos tentados con aquello que deseamos. Lo que tú no deseas no es una tentación para ti. De manera que la tentación revela mucho de ti. Número 2, la tentación pone en balanza a Dios y del otro lado pone mis ídolos. Si tú obedeces la palabra de Dios, entonces Dios es tu Señor. Si tú desobedeces la palabra, entonces tu ídolo es tu Señor y Dios es el ídolo secundario. Y si yo lo he hecho, como seguro lo he hecho, es la misma cosa, es la misma verdad. La tentación prueba tu compromiso con Dios. La tentación no es de Dios, pero es permitida por Dios, justamente porque prueba tu compromiso con Dios. Y finalmente, la tentación parece satisfacer una necesidad legítima, pero de una forma ilegítima, de una manera pecaminosa, poniendo al descubierto, o poniéndote en despliegue, lo dulce de la mordida, pero te esconde todo el tiempo las consecuencias y el veneno de lo que vas a morder. Wow. Y entonces, bueno, en el próximo mensaje, nosotros veremos cómo tan tempranamente como en Génesis 3,
la gracia, yo pudiera llamarle la gracia escandalosa de Dios. De la misma manera que Cristo fue piedra de tropiezo y piedra de escándalo, la gracia de Dios es tan extraordinaria que sale a rescatarnos a pecadores que han pecado tan vilmente como nosotros, que en Génesis 3 tú puedes ver ya los inicios de una gracia que sale tras el hombre para rescatarle y proveerle una cobertura que no es hecha de hojas de higuera construida por el hombre, sino que Dios mismo tiene que proveer. Y de ahí en adelante, ni Adán, ni Eva, ni sus descendientes tendríamos jamás una justicia intrínseca o un carácter justo, santo, intrínseco. Tendrá que ser recibido de afuera por medio de la persona de Cristo. Y eso es su gracia que lo hace posible. Su gracia que me rescató. Su gracia que me trajo aquí. Hermanos, yo estoy predicando este mensaje no porque creo que estoy por encima de Pablo ni por debajo de Pablo. No, yo estoy aquí simplemente por gracia. De otra manera no pudiera hacerlo. Su gracia me ha traído hasta aquí. Padre, gracias. Padre, gracias por las instrucciones enormes que tú dejas en tu palabra. Gracias por textos que traen luz a otros que quizás no tienen tanta revelación o tienen menos luz en su momento. Gracias por ayudarnos a ver mucho más ahora que aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto cuando todavía le faltaba tanta revelación. Gracias por darme tu espíritu para vivir conforme a tu palabra, honrar tu palabra. Perdona que todavía hoy, a pesar de toda esta enseñanza, seguimos repitiendo las mismas ideas, pensamientos, errores, tropiezos de nuestros progenitores y cosechando consecuencias similares. Perdónanos cuando pensamos que si nadie nos ve, estamos bien. Cuando en realidad, cuando nadie nos ve, tú nos estás viendo. Y en todo el universo, la única persona que importa eres tú. Ayúdanos, Dios, por medio de esa gracia que nos rescata en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.